Quisiera compartirte de mi corazón y de mi pensamiento por qué Dios me trajo aquí. Yo no vine solamente a darte y a decirte algo. Dios me trajo. Hace unos días estaba yo en la parroquia y me dicen, padre, fíjese que está enferma una señora muy grave el lunes. Donde cuando llego a casa de la señora, regreso a mi parroquia y ¿qué creen? Me dieron un golpe en el carro. Resulta que cuando te sucede una desgracia en aquello que cuidas mucho porque te ha costado, como es el carro, me di cuenta que el demonio estaba enojado. El mal estaba molesto, algo iba a pasar. Solamente me ha pasado hace un año cuando me tocó que mi carro dio vueltas. No me pasó nada, gracias a Dios, pero me tocó llevar la Virgen del Roble hace un año con el Papa y el Papa la besó en la Basílica de San Pedro. Por eso, hoy que me pasó este accidente o este choque, me di cuenta de una realidad. Vi que algo al demonio no le gustó. Estoy en la investigación, qué era lo que necesitaba, qué era lo que pasaba. Ahí le voy a pedir. Estaba necesitando qué era lo que pasaba, qué era lo que necesitaba. Y resulta que era venir aquí. Pues quiero decirles que llegué yo el viernes y siempre cuando Dios tiene algo para ti, que tú tienes que escucharlo, se tarda 3 días. 3 días se tardó San Pablo cuando vio a Jesús resucitado y se quedó especialmente hasta que se le cayeran las escamas de los ojos y se convirtió y fue a predicar. Por lo tanto, 3 días estuvo en una cueva Lázaro para poder salir cuando Jesús lo llamaba. Pues hoy quiero decirles que escuché a Dios. ¿Por qué me trajo aquí a Ciudad Juárez con todos ustedes? Hoy en la mañana después de la misa estaba el doctor Carlos y me dijo una frase que me llamó mucho la atención. Y es que muchos de los jóvenes han perdido a un amigo por un asesinato. Muchos de ustedes. Que cerca de 50,000 jóvenes se han quedado sin padre por la violencia que ustedes están viviendo. Yo soy foráneo, yo vengo de visita. Yo solamente conocí a Ciudad Juárez por un gran amigo, el padre Ramiro Rochín. Pero quiero decirles que me sorprendió y dije, ya sé por qué Dios me trajo aquí. Me trajo para traer un mensaje, especialmente para darte un mensaje de Dios, a ti especialmente. Y yo sé que de alguno de ustedes algo va a cambiar en su vida. Porque la vida, señores, no la tenemos todos los días. La vida se acaba. Cuando menos lo pensamos, cuando menos nos damos cuenta. La vida muchas veces en un abrir y cerrar de ojos se te va. A veces un ser querido te dura muy poco. Y cuando muere, quisieras haber vivido más cosas con él o con ella. Y no puedes, y lloras, y llegas de impotencia, pero ese ser amigo, ese ser querido, esa persona que amabas ya no regresa. Pero tú estás aquí. Y estando aquí, Dios tiene algo para ti. Si Dios te permite vivir el día de hoy, es porque hoy vas a hacer algo grande y tienes que descubrirlo. ¿Por qué muchas veces nosotros no descubrimos a Dios? ¿Sabes por qué? Porque estamos en una cultura, es decir, en una forma de pensar, que se llama la cultura del dominio. O sea, queremos dominar lo que tenemos, queremos controlar lo que tenemos, queremos que lo que tenemos sean cosas, sean personas, sean acontecimientos, sean nada más para mí, para mi vida, que no sea para nadie más, sino que nada más los pueda poseer y manejar yo. Por ejemplo, cuando son cosas, no queremos que nadie nos las quite. No queremos que nadie nos quite el celular. No queremos que nadie nos quite la computadora. No queremos que nadie nos quite nuestra mochila o nuestras cosas, porque son mías y no queremos compartirlas. No queremos que nadie nos quite la información. Por lo tanto,
es mi dominio. Y si llego a perder el celular, llego a perder una libreta, llego a perder un iPod, un iPad, llego a perder incluso mi perfil, me enojo, me molesto, o llego a perder la señal de internet o la señal del teléfono, me molesto, pierdo la paz, me enojo, pierdo la paciencia y no solamente me lastimo a mí, lastimo a otros. Y eso sucede porque estamos en esa cultura, en esa forma de pensar. Es mi vida. También, cuando no solamente queremos controlar cosas, queremos controlar acontecimientos. Es decir, las cosas tienen que ser así porque yo las digo. La relación tiene que ser así porque así me toca a mí vivirla y la puedo manejar. Hace unos días me tocó ver en el YouTube, no sé si ustedes lo vieron, una chava que se sube al camión con su novio y el novio, nomás porque volteó a ver a otra muchacha, que sin pensar nada porque le pidió el pase, la muchacha traía en su pensamiento el control del novio y empezó a golpear al novio y alguien la filmó, pero unas golpizas fuertes, perdió el control. ¿Por qué? Porque quería controlar a la otra persona. Así a veces nos pasa. Muchas veces lastimamos a otros o nos lastiman porque queremos controlar al otro, controlar los acontecimientos. Y señores, eso nos hace mucho daño, nos afecta. Y puede ser que si tú quieres poseer cosas, controlar personas, controlar acontecimientos, el único que se va a hacer daño eres tú, nadie más. Tu vida es la que se va a hacer daño. Tu vida es la que se va a arruinar y no le van a llegar cosas buenas a la vida. Por eso, yo hoy quiero platicarte de cómo salir de esa cultura del control. Fíjate, cuando yo estaba en Roma, ¿verdad? Me mandaban a estudiar ahí con el padre Ramiro. Y me acuerdo que nos ponían a estudiar el italiano, porque es el idioma, pues especialmente en la universidad donde entramos. Y al estudiar el italiano, me di cuenta de que tenía que leer libros en italiano. ¿Y de qué iba a leer? Pues de algo muy padre, el fútbol. Y entonces compré un libro de un jugador que se llama Nicola Letrotaglia, que es el jugador era defensor de la Juventus de Turín, el mejor equipo de Italia, ¿verdad? Entonces, resulta que cuando llegué a leer el libro se llama He hecho una promesa a Dios. Y trataba lo siguiente. Dice que cuando él era muy joven, muy pequeño, él siempre quiso ser futbolista y ser futbolista de la Serie A, es decir, de lo que es la primera división en el fútbol de Italia. Y jugar en la selección nacional, que es el sueño de todo chavo que quiere jugar fútbol. Pero resulta que cuando empezó a entrar a las escuelas de fútbol, pues pasaba y todo era normal. Después entra a una serie, a un equipo de fútbol que era de la tercera división, por decir el caso. Pero pues no lo alineaban, batallaba mucho, lo trataban los médicos, con los técnicos de sacar a un lado. Y resulta que cuando llega con su mamá porque no lo alinean en el equipo, pues le dice a su mamá, oye, ¿y por qué no le haces una promesa a Dios? Le dice la mamá a Nicola Letrotaglia. Dice, ¿qué promesa le puedo hacer? Pues una promesa, la que tú quieras. Dile ¿qué es lo que tú quieres? Yo quiero ser jugador de la selección nacional italiana. Pues dile que si tú llegas a ser jugador de la selección nacional italiana, te convertirás en misionero, predicarás su palabra. Pues entonces esa noche se va a la iglesia Nicola Letrotaglia y hace ese convenio con Dios, hace ese pacto con Dios. Si yo me convierto en un jugador de la selección italiana y me llevas a un grupo, a un equipo grande, yo, Señor, me convertiré en misionero para ti. Y Dios le tomó la palabra. Entonces, pues, ¿qué crees? Que cuando tú crees que Dios te la va a poner fácil, no. Resulta que el entrenador menos lo ponía. El entrenador menos lo alineaba. Oye, pero si yo había hecho una promesa a Dios, yo le dije que quería ser misionero. O sea, ¿y qué no le cuesta? ¿Qué no le basta? Con que voy a ser misionero, nomás me tiene que llevar a la selección nacional italiana. Pues Dios te prueba.
si tú le haces una promesa a Dios, para que llegue al triunfo, tienes que quitar piedras. Y entonces se llegó a desesperar y fue y le reclamó a Dios. Oye, Dios, ¿por qué no me... Yo hice una promesa contigo. Y entonces, después, en el siguiente partido, el entrenador no lo puso. Los compañeros veían cómo se mataba en la cancha, en el entrenamiento, y decían, oye, ¿por qué no lo metes a Nicola? Y dicen, pues bueno, porque yo digo que es este jugador y este jugador, un jugador con el que tenía mucha afinidad. Pues ese día perdieron 5-0 y destituyeron al entrenador. Y cuando destituyeron al entrenador, entró otro entrenador y fue el que impulsó a Nicola Letrotagli a seguir jugando, y de ahí se lo llevaron al Bari de la Serie B y después llegó hasta la Roma y luego el Milán en la Serie A. Digo, la Juventus y luego el Milán. Cuando llega a la Juventus, Marcelo Lippi, entrenador de la selección italiana, lo contrata. Y cuando lo contrata, lo manda a la selección nacional, juega en la selección nacional muchos partidos. Tuvo que salir nada más por el mundial por una lesión. Pero llegó su sueño. Cuando dice que en las concentraciones él se llevaba la Biblia, la palabra de Dios, y la leía. Y que había muchos jugadores que se habían convertido en base a la palabra y se convirtieron en estrellas. Uno de ellos, Kaká. Por eso, cuando leí ese libro, yo también le dije, ¿sabes qué, Dios? Yo también te voy a hacer una promesa. Si yo llego a terminar filosofía en Roma, yo me convertiré en un misionero. Pero para esto yo necesito un entrenador. Alguien que hable italiano, que sea italiano, que sepa de filosofía y que me ayude a mí a lograr el campeonato, terminar filosofía. Y cuando Dios quiere y tiene un programa, tiene una propuesta para ti, te va a poner las personas idóneas para que lo logres. Dios siempre nos pone en el camino las personas para la felicidad. Pero como te digo, muchas veces como estamos en la cultura del dominio, nomás viendo el Facebook, todos los días viendo el internet, que es bueno, pero cuando ya nos posee nuestra vida, nos quita la libertad y nuestro tiempo, nos hace daño. Cuando queremos poseer personas, de estar siempre pegados con una u otra persona y no somos felices, ahí Dios no puede entrar. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo está y nuestra mirada está dedicada a otra persona. Por lo tanto, nosotros tenemos que entrar a un Dios nuevo, a un Dios creador, a un Dios distinto, a un Dios mejor. Y por eso, cuando regresé a Monterrey, yo quería hacer un libro de un futbolista o de un técnico que pudieran hablar de Dios. Quiero decirte que cuando llegué no fue nada fácil, porque cuando tú quieres hacer algo bueno para Dios, siempre va a haber problemas, siempre va a haber obstáculos. Te lo digo de corazón, el que quiere entrarle a un proyecto con Dios, prepárese para los problemas, porque Dios nos pone los problemas para solucionarlos. Y entonces, lo que pasó fue que yo llegué a una parroquia que se llama la Parroquia de Santa Engracia, que está, pues, una colonia muy interesante, muy padre, pero ahí vive Vucetich. Y quiero decirte cómo empezó esa relación con Víctor Manuel Vucetich. Cuando llegué a la parroquia, Vucetich llegó un día a misa. Y dije, mira, Víctor Vucetich, yo lo sigo desde León, desde que jugó con Tecos, pero entrenó con Tecos, entrenó a Tigres y ahora está en Rayados. Y entonces yo quería hacer ese libro con un jugador y le pedí 5 minutos en una misa, y en esos 5 minutos habló le dije, quiero un jugador que me ayude a hacer un libro de Dios, y me recomendó a Aldo de Nigris. Pero resulta que cuando Aldo de Nigris me dijo que fuera, no pude ir porque se me atravesaron muchas cosas en la parroquia. Pasó el tiempo y yo dije, no, pues ya ese libro ya no se hizo. Pues resulta que cuando llegó el momento en el que lo nombran a la selección nacional,
yo vi una película muy interesante que yo creo que ustedes, muchos la han de haber visto, que se llama Invictus. Y esa película Invictus habla de cómo el rugby con Nelson Mandela hizo que cambiaran las cosas, ¿verdad? Y se puso a cambiar el apartheid. Entonces, ese día yo le dije, ojalá que venga Vucetich para venir aquí y poder hablar sobre cómo los mexicanos cambian. Pues resulta que llegó Vucetich ese día que yo le había dicho adiós. ¿Y qué creen que pasó? Vucetich lo que hizo fue esto. Le platiqué de la idea de lo que había hecho esa película en mí y le platiqué un caso. Cuando yo estaba en Italia viendo el partido de México-Argentina, no sé si ustedes se acuerdan, en el Mundial de Sudáfrica, en el 2010, los mexicanos y estaba yo en Turín viendo el partido y estaba con puros italianos y había un exárbitro italiano que era de la liga italiana, de la liga de la Serie A, y estábamos viendo el juego y me dio mucho coraje porque cuando llegó el gol de Argentina, ¿verdad? Después cayeron 2 y después cayeron 3 goles y terminamos el partido 3-1, como ustedes ya saben el marcador. Pues resulta que quedamos fuera y me dio mucho coraje y me acuerdo que ese árbitro argentino me dijo unas palabras que me dejaron helado. Y fue esta: Padre, ¿sabe por qué los mexicanos no triunfan en el extranjero? Porque si usted pudiera ver la selección nacional es más grande, la mexicana, que la de Argentina y que la de Brasil. A los europeos, y te lo digo yo que conozco los equipos del fútbol italiano y del fútbol europeo, le tienen miedo a jugar a los mexicanos. Porque los mexicanos, cuando agarran fuerza y valor y creen en ellos mismos, nadie los vence, no los puedes vencer. Pero el problema es que cuando el mexicano cae en sus propios errores y dice, ya la regué, se siente mal y se enoja consigo mismo, se derrumba. Y ese es el problema de todos los mexicanos. Por eso, ahora que vaya usted a su tierra, ahora que vaya a México, debe decirte 2 cosas. La primera, que ustedes se deben de sentir más orgullosos en todo el mundo porque la Virgen María ha querido aparecerse en su país. Especialmente la Virgen de Guadalupe está en su tierra. Y eso en ningún otro país está. La Virgen, la foto de la Virgen está ahí con ustedes. Y eso quiere decir que son grandes, que son los mejores de todo el mundo. Y la segunda, que deben de ser fuertes, que no deben caerse con sus errores, que si hay un error hay más cosas. Tienes que levantarte, tienes que ser mejor. ¿Por qué? Porque los fracasos impulsan, los problemas levantan. Porque cuando a veces estás hasta el fondo, quiere decir que vas a llegar al cielo. Como los árboles, que para que un árbol llegue muy alto, tiene que tener una raíz muy profunda y tuvo que haber llegado muy bajo. Créanme que cuando salí del partido de México-Argentina, no sé si me dio coraje con la selección o me dio coraje con lo que me dijo esta persona, pero tenía razón. Realmente, cuando nosotros nos caemos en nuestros errores, no nos ayudamos. Cuando tú te dices la regué y la regué y la regué, o te están diciendo, no te estás ayudando. Tienes que levantarte. Cada día hay algo nuevo para ti. Cada día hay algo mejor para ti. Cada día